Apreciados amigos, gusto saludarles. Es Jorge Isaac Torres Manrique, abogado de Perú. En principio agradezco muy de sobremanera la gentil invitación de la prestigiosa California Silicon Valley School of the Law, San Francisco, Estados Unidos, y a su decano canciller, el distinguido doctor honoris causa Víctor Mayber. En la presente conferencia tenemos a bien realizar algunas ideas, algunos aportes de autoría de quien habla respecto a lo que es cómo escribir un artículo. Este tema es muy importante, digamos que genera mucho interés, además, mucho se habla, poco se hace y aparentemente menos aún se sabe y explica. En ese sentido, a manera de introducción, podemos señalar que es importante entender la importancia y trascendencia de cómo iniciar un proyecto, porque podemos tener la mejor de las intenciones, ¿no? Pero sin embargo, si no contamos con la guía, no contamos con una especie de, digamos, esquema para poder, o estrategia para poder realizar, digamos, el mismo, va a ser muy difícil de que podamos arribar a buen puerto. Además de que en el caso de que, digamos, lo logremos hacer, le dará también un valor agregado, ¿no?, al producto, en este caso final, que es el artículo. Sin embargo, dejemos dejar muy en claro que lo que nosotros proponemos es nuestra manera de elaborar o nuestra manera de, digamos, construir y, digamos, desarrollar un artículo. No pretendemos ser o que se considere esta, ¿no?, esa conversación como una, digamos, única manera o la manera cómo se debe hacer un artículo en absoluto. Acá nosotros simplemente estamos dándole un aire o contenido o sentido comunicacional respecto de nuestra formulación o respecto de lo que nosotros aplicamos para poder hacer un artículo. En ese sentido, lo hemos plasmado a modo de decálogo, ¿no? Son 10 puntos que hemos considerado que deberían tomarse en cuenta, en tanto que nosotros lo hemos experimentado y hemos tenido muy buenos resultados. En ese sentido, como primer punto, debemos tener en cuenta los presupuestos básicos, elementales. Y es que al respecto, en ese sentido, debemos tener en claro que el escribir no es, digamos, que comercio de la mayoría o de todas las personas o de todos los profesionales, en este caso de los abogados. No, el escribir corresponde a un don que recibe una persona al nacer. En ese sentido, o alguien ya sabe que tiene ese don o en todo caso le queda descubrirlo. En tanto lo tenga, es que va a tener a bien poder realizar, digamos, empresas, en este caso como la que estamos conversando, ¿no?, elaborar un artículo, dedicarse a la investigación, ¿no?, generar doctrina, producir artículos de investigación, científicos, libros, ensayos y demás, ¿no? En ese sentido es que se debe tener en cuenta, en principio, ese punto elemental. Si no se cuenta con ese, digamos, con ese don, no va a poder ser factible, ¿no?, realizar, digamos, un trabajo de esa naturaleza. No se va a poder escribir un artículo. En ese sentido, tenemos que señalar que la manera como la hemos, digamos, presentado ha sido a través de un discurrir del tiempo, de experiencias, digamos, de pruebas, de acierto, error, ¿no?, a una manera de ensayo de varios años, ¿no? Ya tenemos casi como 2 décadas en los que, digamos, hemos llevado a cabo este tipo de estrategia, como habíamos señalado, de cómo escribir un artículo, y que finalmente, ¿no?, hace, ¿no?, unas semanas, es que nos propusimos escribirla y, digamos, publicarla y en este caso comunicarla a través de este medio, ¿no? En ese sentido, consideramos que esta estrategia ha sido ya probada por quien habla, ya ha sido, o sea, no es mera teoría, ¿no? Es obviamente muy ambiciosa, es muy tediosa, pero es muy gratificante. Eso en principio, ¿no? Ahora, como habíamos señalado, el aire, digamos, de comprobar de efectivamente
ver si todo el esfuerzo generado o que se utilizó, que se necesitó para poder elaborar el artículo fue suficiente o fue, digamos, bien invertido, digamos, eso está demostrado y asegurado con creces en el momento de que se llegue a, digamos, ofrecer o tentar su publicación. ¿Y dónde está la diferencia? En tanto que consideramos que asumir secuencialmente los 10 puntos que estamos planteando a nivel de decálogo, o sea, para poder escribir, ¿no? Para poder hacer, digamos, un artículo, es algo, digamos, muy elaborado, muy pensado y que no tiene correlato. Hemos visto un trabajo por ahí, ¿no? Pero que no se centra específicamente en lo que corresponde a lo que se debe observar para poder obtener, digamos, un resultado óptimo de primer nivel. En ese sentido, en tanto que no habrían más autores que asumen, digamos, un reto, como escribir un artículo de esta manera, como lo estamos proponiendo, aquel que considere que estas líneas o estos puntos que estamos conversando pueden ser útiles, los puede poner a prueba, ¿no? Eh, sin mayor de repente expectativa, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque lo último que queremos es que lo que uno proponga como autor se lleve a rajatabla sin la mayor discusión, de ninguna manera, ¿no? Obviamente lo principal es que se someta a debate, ¿no? Que se someta a comprobación, ¿no? Y es ahí cuando se validará nuestra propuesta, la de cada quien, obviamente. En segundo lugar, tenemos el punto importante del tema elegido. Y aquí tenemos dos puntos a elegir, valga la redundancia. En principio, o tenemos ya algunos acercamientos, alguna información, alguna reflexión ya respecto de lo que es un tema a nivel académico o laboral que nos pueda, pues, digamos, derivar al tema académico respecto de un tema, o por otro lado, desde el punto de vista académico, ya no de un tema necesariamente, sino más bien del análisis de una resolución judicial o administrativa, que pueda justificar el análisis o la investigación a efectos de poder, digamos, generar la idea y, digamos, desarrollo y conclusión de la elaboración del artículo. Entonces, eso respecto a lo que es el tema elegido. En tercer lugar, tenemos que tomar en cuenta que no podemos asumir un tema, digamos, de esa naturaleza, digamos, abrazado de la improvisación, ¿no? Ya sea pues un artículo, un libro, un ensayo, de repente de la informalidad, de la mera opinión, algo subjetivo, ¿no? Que de repente consideramos que debe ser así y lo lanzamos, ¿no? Entonces, ello pues no es serio, no es profesional, no es academia. No podemos considerar que algo, digamos, tan superficial, de repente equivocado, ¿no? Parcial, ¿no? Epidérmico, que nosotros podamos esbozar, ¿no? De repente de una manera ligera, no sé, breve, inmediata, pueda significar un aporte realmente, ¿no? Eso tiene que tener un grado de investigación, un grado de corroboración, un grado de comparación, análisis, hasta que al final pueda ser considerado, al margen de su extensión, que sea efectivamente un aporte serio, ¿no? Porque no se trata de decir una o que otra idea, plasmarla en un papel y decir, este es mi artículo. No, porque de repente después de haber hecho la comprobación, esas ideas resulta que son ya ideas formuladas por autores en anteriores oportunidades o en todo caso equivocadas, porque cuando alguien elabora o cuando se elabora ideas o reflexiones respecto de un tema, tiene que ser sobre temas analizados, pero no improvisados, sino analizados previamente con el rigor correspondiente y después de ello, habiendo ya obtenido un conocimiento completo y profundo del tema, es que recién uno podrá estar habilitado para poder formular alguna, digamos, reflexión, ¿no? Alguna propuesta, ¿no? En cuarto lugar, tenemos que el tema de la pasión es muy importante, porque estamos hablando de las ganas de querer hacer
un buen trabajo, que le vamos a poner alma, corazón y vida a algo que nosotros queremos hacer que sea muy bueno. No vamos a estar contentos con algo improvisado, con algo informal, con algo, bueno, pues a grosso modo, ¿no? Que, bueno, ahí, ¿no? Que salga y, bueno, ya salió, pues y total, ya estamos en otro artículo. No. Nosotros planteamos que debemos tener un compromiso, no solo con la academia, sino además con el querer hacerlo. Y esto como tercer punto dentro de lo que es la escala del conocimiento. En el primer punto tenemos así el saber. El saber es equivalente a la teoría. O sea, sabe, pero como no sabe la práctica le sale mal. El segundo punto es el saber hacer. Tiene la práctica, tiene la teoría, pero como no está involucrado, como no está interesado, como no quiere hacerlo, entonces le sale mal, no tiene pues el mayor interés. Entonces nosotros apostamos que debemos adquirir esa posición, ese nivel, esa calidad del querer hacerlo. Entonces ahí viene la pasión, viene el compromiso con el artículo, con el trabajo, con la investigación. En ese sentido, se requiere pues obviamente grandes cantidades industriales, ¿no? De dedicación, entrega, ya sea pues de largo aliento o no, el trabajo que nosotros empecemos para poder elaborar un artículo. Entonces tiene que haber pues un compromiso superlativo. Ahora, ¿cómo es que nosotros logramos saber o demostrar que efectivamente estamos aportando o estamos asumiendo un compromiso de querer hacer algo muy bien, que queremos hacerlo bien? Cuando, por ejemplo, dedicamos horas de descanso, horas de feriados, de fines de semana, horas, ¿no?, de recreación, a la investigación queremos hacer. No es que lo vamos a hacer como un hobby, como algo que nos acordamos de repente un día y lo queremos hacer en media hora y bueno, pues ya salió y ya que nos importa, ¿no? Ya tenemos el artículo y punto. No, ese no es el tema. El tema es que siempre deberá haber en principio ese compromiso, ¿no? Alejado de toda de repente limitación, ¿no? De querer escatimar de repente esfuerzos, ¿no? No, para todo debe haber un compromiso, y en este caso superlativo, como habíamos dicho, además del esfuerzo. Entonces, no se puede hacer doctrina de manera pues innata. No se puede, digamos, arribar a importantes reflexiones de una manera, digamos, inmediata, sin haber hecho el trabajo de investigación previo, salvo que, bueno, sea de repente materia de, no sé, de algún genio, ¿no? De alguien, no sé, alguien que nunca antes visto, ¿no? Que alguien que cada vez que habla es como que se estuviera escribiendo, ¿no? Alguien que cada vez que habla es como que si ya hizo una investigación que nunca la hizo, pero según lo que dice, efectivamente parece que la habría hecho en todo caso en otra vida anterior, ¿no? En ese sentido, pues no puede haber una investigación acertada, en este caso ya una conclusión, una sugerencia, una propuesta, de casualidad, de suerte, de chiripa, ¿no? No, de ninguna manera. El trabajo serio, la academia, las propuestas se hacen bajo una rigurosa, como previa investigación. En ese sentido proponemos el tema de la pasión, ¿no? En quinto lugar, tenemos que tomar en cuenta los recursos impresos para poder tener una idea completa, ¿no? Digamos que poco a poco, de lo que el tema que hemos, digamos, elegido, ¿no? Para poder elaborar un artículo. Y en ese tema de los recursos impresos tenemos que considerar que hay, digamos, dos puntos en principio. El primero es que recurrir a nuestra biblioteca particular, ya sea pues libros, revistas, tratados de nuestra propiedad. Entonces consultamos, hacemos un barrido y todo lo que tenga relacionado a ese tema los ponemos a un costado y ahí quedarán en espera. Si es que tenemos la facilidad de tiempo, básicamente, de ir a una biblioteca, lo podemos hacer, ¿no? Si es que así lo estimamos. Y hacemos las consultas correspondientes, ¿no? En libros físicos, impresos. El sexto punto tenemos la red, esto es Internet, INET, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que Google no es completamente todo lo que cuenta con la red, solamente representa el 4%. En realidad toda la red representa el 4% de la información que está en la red. En ese sentido,
A ese 4% tenemos que saber, digamos, llegar. Debemos de saber investigar y hacer la búsqueda. Porque Google no es el 4%, es mucho menos, porque estamos hablando de que el 4% está constituido por lo que Google presenta, por lo que Yandex en Rusia, Blickwebs y Wolfram Alpha, Bleco, Naver y Baidu en China, digamos, también presentan información que no es accesible a través de Google. En consecuencia, hacer el barrido de los temas o del tema que nosotros queremos debe tener, en base al compromiso que hemos conversado, un barrido completo. Obviamente, lo que tenemos que hacer es digitar el tema. Digamos, vamos a empezar, por ejemplo, por Google, poner Enter y revisar archivo por archivo digamos, resultado encontrado uno por uno. Donde encontremos un artículo importante, un libro importante, lo copiamos el enlace y el título y lo ponemos y lo copiamos en un papel aparte, en un archivo aparte. Y así vamos avanzando. Cada búsqueda, obviamente estamos hablando de que comporta de unas 30 páginas en promedio, ¿no? Entonces tenemos que hacer la búsqueda de las 30 páginas. Acto seguido tenemos que hacer una nueva búsqueda con una variante de la frase. Si estamos hablando de repente de las medidas cautelares, ponemos medidas cautelares. Una vez encontrado todo lo que teníamos que encontrar, pasamos a segunda fase que decimos acerca de las medidas cautelares y nueva búsqueda. No vamos a encontrar lo mismo. Pasamos a otra nueva búsqueda, análisis de las medidas cautelares, diferencias de las medidas cautelares y así. Vamos ahondando y ahondando en todo y sacando toda la información como ya hemos señalado, una por una, copiando la liga, el link, para poder acceder y el título en un papel, en un documento o archivo aparte, por separado. Adicionalmente, ya a efectos de poder acceder a digamos, material científico, ¿no? Libros, ¿no? Revistas, digamos, de primer nivel, le adicionamos a los nombres la palabra PDF. Obtendremos única y exclusivamente documentos o recursos que están en ese formato, PDF. Obviamente, eso quiere decir que las búsquedas anteriores no es que no sirvan, no es que no sean importantes, sí lo son, porque no todo está en PDF y viceversa. Claro. Hay información incluso de repente noticiosa, ¿no? De que se ha llevado a cabo un pleno, de que se acaba de llevar a cabo la aprobación de una norma, de un convenio. Ello nos importa. En lo que corresponda, por supuesto que sí. Entonces, todo eso va acumulándose al archivo que habíamos señalado, con el link y el nombre. Ahora, por otro lado, debemos referir que todo lo encontrado, en su momento tenemos que leerlo detenidamente con un resaltador de texto. Entonces, ¿qué requiere esto? Requiere que seamos muy precisos, muy minuciosos, muy rigurosos en la forma o en la manera de poder seleccionar la documentación o artículos o ensayos o recursos que habíamos encontrado que sean relacionados a nuestro trabajo, independientemente que sean de naturaleza extranjera, porque obviamente ello también nos va a ayudar. Entonces, ¿dónde está el plus de poder acceder, en este caso, a una búsqueda en Internet? El plus radica en que no todo lo reciente figura en libros impresos, no necesariamente. Para poder hacer un libro o escribir un libro estamos hablando de un promedio de 2 años. Para poder publicarlo, promedio de 1 año. Claro que hay editoriales que sí, lo pueden editar, ¿no? Publicar en cuestión de 2 meses, ¿no? Pero no es lo común, ¿no? Entonces estamos agarrando un libro o consultando un libro, generalmente, incluso que sea de hace 4 años y que acabe de salir, quiere decir que no es de ayer, sino que es de hace 4 años, lo que es contenido, ¿no? Lo que dista de un artículo publicado en Internet, que acaba de ser publicado, es algo mucho más fresco, hay un plus insuperable, hay una investigación en directo, es una investigación sintonizada con la realidad,
con el mundo que está ocurriendo ahora, no con lo que ocurrió hace 4 años. Claro que como referencia, como antecedente, por supuesto que sirve, pero también es importante adicionar el tema de la actualidad, ¿no? Nosotros no podemos escribir en función de lo que ha sucedido hace 5 años. Obviamente, si vamos a escribir sobre algo, se supone que estamos hablando de lo que está ocurriendo, ¿no? No de lo que ocurrió hace, ¿no? Como le digo, hace mucho tiempo. Bueno, no sé, puede ser también un análisis histórico, pero estamos hablando acá de producir un artículo que sea relacionado con la realidad, ¿no? En este caso, escribir un artículo. Ahora, el siguiente punto, el número 7, se señala o se refiere, se titula como la historia completa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que una vez que tenemos toda la información, absolutamente toda la información, es que recién ahí contamos con todo lo relacionado al tema que hemos elegido. En ese momento es que recién tenemos la historia completa. O sea, no es tan sencillo como decíamos al inicio. Recién ahí contaremos con todo lo relacionado, ya sea, no sé, 500 páginas, 1000 páginas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un barrido de básicamente todo lo que está a nuestro alcance a nivel de libros impresos o revistas o tratados y lo correspondiente de digamos, el tema virtual en la red. Entonces, estamos haciendo digamos, una mirada, una investigación completa, ¿no? Y actual. Entonces, eso nos va a dar, una vez que lleguemos a ese momento, vamos a tener un aplomo total, ¿no? Un aire sobrador, en el mejor sentido de la palabra, por supuesto. Entonces, tendremos pues las experiencias extranjeras, tenemos además una solvencia, digamos, necesaria, completa, que nadie más la va a tener. Solo el investigador, aquel que se ha, digamos, comprometido y efectivamente llevado a cabo todos los puntos anteriores. Es ahí cuando lo imprimimos, todo lo encontrado. A los libros impresos o revistas impresas o tratados impresos le sacamos copia fotostática a lo pertinente, y a lo virtual lo imprimimos también. Luego de ello lo colocamos en un folder Manila con un fastener, y ahí tendremos prácticamente nuestra Biblia. Todo lo que tenemos que saber, todo lo que necesitamos saber para poder imbuirnos o meternos a hablar o pretender escribir acerca de un artículo, ahí está. Porque todo lo que buscamos está ahí, todo, absolutamente todo, lo más importante. Ahí está la doctrina, la jurisprudencia, está en este caso las leyes, experiencias extranjeras, todo está ahí, derecho comparado. Lo único que tenemos que hacer ya como siguiente punto, el número 8, es una lectura y análisis, pero no es cualquier lectura, es una lectura inteligente, es una lectura muy, muy concentrada, en la que nosotros tenemos que exigirnos, a efectos de que no utilicemos más de una, sino una lectura que a la vez de leer podamos con el resaltador, digamos, precisar cuáles son las partes más importantes, a manera de resumen. No todo va a ser importante, sino lo más importante. Ello en su momento tendrá que ser considerado como pie de página, como referencia de nuestra investigación. En lo cual, digamos, respecto de lo cual podamos nosotros fijar ya ideas posteriores nuestras, de nuestra autoría, para poder, digamos, darle, digamos, el sostén a lo que queremos proponer, ¿no? En ese sentido, tenemos que decir que el análisis no opera por mandato, digamos, es algo que se da de manera progresiva, de manera, digamos, pausada, de manera de repente insospechada, pero luego de haber encontrado todo, digamos, lo que nosotros buscamos o lo que necesitamos. En ese momento, solo en ese momento, es que tendremos, digamos, como una especie de explosión en la mente de muchas ideas, ¿no? Innumerables propuestas, conclusiones, reflexiones, sugerencias, ¿no? Pero como repito, luego de haber realizado toda esa investigación. Antes no podemos, antes todo lo demás es, digamos, kamikaze, es informal, eso no es academia, ¿no?
Entonces, ¿a qué vamos? Que además tenemos que tomar en cuenta de que la estructura final de nuestro trabajo tendrá que seguir única y exclusivamente lo encontrado, de conformidad a lo encontrado en nuestra investigación. Si encontramos y decidimos y comprobamos que hemos encontrado 20 puntos, bueno, serán pues 20 puntos o 20 subtítulos de nuestro trabajo. Entonces, no es correcto, ¿no?, que pretendamos, digamos, escribir un artículo o un libro a través de un tentativo índice, ¿no?, que nosotros consideramos que debería tener, ¿no? Eso no es academia, eso es improvisación, eso es, digamos, ir en contra, ni siquiera no es academia, sino eso le hace mucho daño a la academia. Eso es absolutamente, digamos, condenable, no es correcto, ¿no? Eso es en engaño a uno mismo y a los demás, ¿no? Digamos, a alguien que no esté, pues, digamos, muy bien imbuido en la investigación, rápidamente se da cuenta que el índice o la estructura de un trabajo no es producto de una investigación, sino que, ¿no?, básicamente a alguien que se le ocurre que porque está hablando, por ejemplo, no sé, del aborto, cree que debería decir, a ver, el aborto tiene su introducción, después de repente le ponemos ahí el punto de vista de la iglesia, después el punto de vista de la ley, después el punto de vista de la psicología, y así podemos hacer, no sé, 8 puntos de vista, después el punto de vista de repente de los doctrinarios, y al final nuestro punto de vista. Conclusión, ¿eso es un trabajo de investigación? No, es un trabajo de alguien que se le ocurren ideas sueltas sin haber hecho ninguna investigación. Eso no es ningún trabajo. El trabajo es aquel de investigación que reúne las características que hemos plasmado. Después de haber imbuido completamente todo lo que comporta, porque hay libros o hay trabajos capitales elementales que si es que no se leen ellos, no podemos pues hablar de ningún tema relacionado al mismo previamente, ¿no? En ese sentido, consideramos que es importante tomar en cuenta de que lo que nosotros, digamos, ya plasmemos en el artículo corresponda exactamente a lo encontrado. Y por otro lado, también hablarles que el verdadero investigador no debe tener un corazoncito, entre comillas, no debe tener una idea a priori o creer de antemano o dar por hecho de que la investigación debe conducir a lo que él cree, de ninguna manera. Lo que es correcto en sí es que el investigador irá hacia donde la investigación lo conduzca, le guste o no le guste. Esa es una verdadera investigación, la fidelidad de lo encontrado, la fidelidad de lo asumido como producto de una investigación, respecto de la cual obviamente pues habrá que hacer un trabajo, ¿no? Claro, las conclusiones, las sugerencias, los análisis, ¿no?, las reflexiones, y básicamente esos puntos que acabo de señalar le corresponden al autor, porque todo lo demás, cada quien tiene su autor, pues, ¿no? Eso simplemente va como pie de página, como una referencia. Pero ¿qué es lo que tiene que decir el autor? ¿Tiene que citar lo que dicen otros? ¿Tiene que referir o tiene que hacer mención de lo que dice todo el mundo? No, porque eso en líneas generales no aporta nada, absolutamente nada. Si hay alguien que cree que haciendo eso está haciendo academia, pues es la mentira más grande del mundo, de ninguna manera. No podemos dedicarnos a hacer una correlación de citas y creer que con eso hacemos un artículo. Nosotros tenemos que basarnos en nuestras propuestas, en nuestro compromiso, en nuestras reflexiones, a raíz, obviamente, de lo que dijeron otros o de repente de unas experiencias a partir de nuestro análisis, ¿no? Y al final que aterrice en algo concreto. Y esto me da una idea adicional para poder plasmar algo importantísimo. No existe un artículo que sea llamado, que se denomine tal o que merezca llamarse tal, un artículo, un libro o trabajo o ensayo, que no contenga un aporte. Tiene que contener un aporte propio, no copiado, no referido, no, un aporte propio. O estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que dijeron los demás y por qué. Demostradamente, solventemente analizado o arribado. Ahora, en el contenido del trabajo, ya arribando al punto número 9, ante todo, antes de ingresar a este tema, como les decía, este tema es, este punto, los puntos digamos, de poder y de investigación son muy exigentes, pero también son muy redituables, ¿no? Garantizan sobrada, digamos, cosecha, ¿no?, muy favorable a quien realmente lo hace de esa manera, porque no solamente arriba
a importantes conclusiones. Es un trabajo muy importante, muy respetado, porque habíamos dicho que muy pocos, se entiende que casi nadie, muy pocos van a asumir lo mismo, tendrían que recorrer todo el camino que nosotros hemos recorrido o recorrido para poder hacer una crítica válida, ¿no? Claro. Entonces, porque el simple no estar de acuerdo no es aporte, no puede desvirtuar un aporte. Un aporte se desvirtúa o se pone a discusión con otro aporte, con otra investigación. Investigación con investigación. No puede haber una discusión entre investigación e improvisación. No, de ninguna manera. Entonces, el hecho que alguien no esté de acuerdo con nuestra investigación, bueno, nos tiene sin cuidado. Claro, en absoluto. Ahora, distinto sería que alguien que, ¿no?, de la academia esté en desacuerdo y nos demuestre lo que nosotros dijimos no es verdad, o está equivocado, o es incompleto, analizando en aras de lo que corresponde a la investigación, alejándonos de nuestro ego y protagonismo. Tendremos que darle la bienvenida, tenemos que aplaudirle, tenemos que reconocerle que tuvo un trabajo bien hecho. Claro, eso estamos hablando de investigación, no estamos hablando acá de figuratismo, de querer que nuestro nombre aparezca en todo lado sin ningún sustento. Claro. Entonces, ¿qué sucede si nosotros asumimos un trabajo de esa naturaleza? Obtenemos un buen trabajo y la gran posibilidad de adueñarnos de ese tema, porque nadie más lo habría desarrollado a ese nivel. En lo que corresponde ya como punto 9, al contenido del trabajo, tenemos que decir que el trabajo se realiza también a la luz de lo que hemos considerado un trabajo como argumentación jurídica sistémica interdisciplinaria, en razón a que debe también incluirse la legalidad, o sea, la ley, la constitucionalidad, la constitución, los precedentes vinculantes, las demás fuentes del derecho, la convencionalidad, la multidisciplinaridad, o sea, no solamente el derecho, y la legitimidad, o sea, la justicia. Si a ellos solo se le agrega estos puntos, digamos,